esta es nuestra última sesión externa del año. Hoy tenemos la suerte de contar con Michel González. Michel es el jefe médico de cirugía torácica y cirugía vascular del Hospital de Lausanne en Suiza. Hoy nos va a hablar sobre un tema interesante, que es la aplicación de los protocolos ERAS en nuestra especialidad, en cirugía torácica. Michel, además, es uno de los autores de que supongo que luego hablará, de la guía de las recomendaciones de la ISTS acerca del protocolo ERAS. Así que, bueno, muchas gracias, Michel. También tenemos la suerte de contar con Pablo León. Pablo León es el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Ya desde hace unos meses contamos con la colaboración de la sociedad en estas charlas. Pablo también participará después en la discusión. Así que bueno, sin más, empezamos ya, Michel, cuando quieras, con una presentación y luego iremos a por la discusión. Ya puedes, si quieres, compartir pantalla. No puedo. A ver, prueba ahora. Ah, sí. Vale. Perfecto. Yo creo que ya la verás, cuando quieras. El diaporama. Lanzarlo. Aquí está. ¿Todo el mundo me ve? Sí, ¿Está justo? perfecto. Ok, muy bien. Así que, primero quiero dar las gracias a Andrés y a todo el equipo de invitarme. Es un gran placer de estar aquí con vosotros. Además, como mi apellido lo dice, soy de origen español y mi padre es gallego, así que estoy aún más contento de estar aquí con vosotros. La idea de la charla hoy era de discutir de la aplicación de un programa ERAS en un servicio de cirugía torácica. Así que para empezar, voy a hacer un poco más pequeño. Sí. Para empezar, como cirujano siempre nos gusta mucho el aspecto técnico y por supuesto es lo que hacemos, lo que nos gusta más, pero hay algo que descuidamos un poco, es todo el periodo antes, después de la operación, que también es muy importante para el bienestar del paciente y es lo que vamos a discutir. Como se sabe, la cirugía torácica pues, está asociada con bastante morbilidad, hasta 40% de los pacientes, y mortalidad de 1 o 2%. Y se sabe también que las complicaciones pues, están asociadas con los costos que están aumentados, peor outcome, y también los pacientes pues, están admitidos de nuevo o sobre la sobrevivencia que puede estar también diminuida. Así que la cirugía torácica es un procedimiento pues, estresante, traumático, que está asociado con bastante morbilidad, y los pacientes de cirugía torácica pues probablemente están apropiados para el uso de un programa ERAS. ¿Qué es ERAS? ERAS pues es Enhanced Recovery After Surgery. Es un programa multimodal que va a combinar diferentes procedimientos desde el principio hasta el descargo, y se cree que esos procedimientos cuando están usados solos, pues tienen poco efecto, y cuando los pones todos juntos, pues puedes tener un efecto sinergético que va a dar unos resultados. ¿Y qué son los goles de ERAS? Pues es de disminuir el estrés de la cirugía, reducir las complicaciones, la duración de la hospitalización, poder haber un retorno más rápido al estado funcional normal, reducir las variaciones entre las personas y quitar también estos dogmáticos, estos dogmas que han quedado muchos años en un servicio, y a mejorar la satisfacción del paciente. Lo que está detrás es el concepto de marginal gains, que está utilizado en muchos deportes, sino también en ciclismo. Y lo que es identificar partes del proceso, intentar de ameliorar cada proceso separadamente, y luego ponerlos juntos para que todo
puede ser ameliorado. Y si vemos a un paciente que está operado, pues antes, ¿cómo se hacía? El paciente llegaba con un estatus funcional disminuido por la enfermedad, no podía comer, se quedaba muchas horas sin nada, una sedación también que le cansaba, una cirugía invasiva y luego después pues se quedaba en la cama y podía coger hasta semanas hasta que el paciente llegue de nuevo en su estatus funcional desde antes. Y ahora, ¿qué tratamos de hacer? Pues es de identificar los problemas, tratar de mejorar el estatus funcional, luego que el paciente pueda comer de nuevo normalmente, el dolor que sea bien manejado, una cirugía minimal invasiva y movilizar y dar a cenar al paciente lo más rápido para que pueda retornar de nuevo en su estatus funcional desde el principio. Y como se puede ver, las dos olas pues, son el signo de la sociedad ERAS. Esas son las guidelines que fueron publicadas al final de 2018. Tuve la suerte de participar en la elaboración de esas guidelines. Separamos las guidelines en 4 fases, antes, durante la admisión, después y después de la operación. Lo que pasa, tuvimos 21 secciones, 45 elementos que fueron donde pudimos poner recomendaciones y no voy a hablar en detalle de ese tema porque el artículo está muy completo y no tendré mucho tiempo tampoco, pero le pido de leerlo que es muy completo. ¿De qué resultados con ERAS? Eso es un Propensity Match Score, donde compararon pacientes antes y después de ERAS. Se puede ver que la duración de la hospitalización pues, fue mejor después con ERAS, menos complicaciones y los costos también disminuidos. Otro estudio también donde incluyeron diferentes procedimientos como wedge o lobectomías y también se puede ver que los resultados tanto en el grupo VATS y toracotomía que fueron mejor para ERAS en la duración de hospitalización y los costos también que fueron disminuidos después de la introducción de un programa ERAS. Lo importante también era el consumo de morfina, que en Estados Unidos, como se sabe, hay un problema de consumición de morfina y puede ver que después de la introducción de ERAS pudieron bajar muchísimo la consumición de morfina, tanto por VATS que por toracotomía. Otra cosa importante también es que la gente pues recupera mejor y puede completar con un tratamiento después de quimioterapia y en ese estudio demostraron que un programa ERAS facilitaba el tratamiento de quimioterapia después de la cirugía. Como se puede ver también, los resultados parecen mejor en el grupo de toracotomía, donde pueden ver que las complicaciones pues, eran mejor, había menos complicaciones pulmonarias o cardíacas después de toracotomía, después de la introducción de ERAS, pero en VATS se puede ver que los resultados no eran significantes. ¿Por qué? Probablemente parte de la explicación está dada por Brunelli, que publicó en 2017 su experiencia con ERAS, y se puede ver que no había diferencia en términos de complicación cardiopulmonaria o de duración de hospitalización. ¿Y por qué? Porque probablemente, gradualmente, todos los elementos de un programa ERAS pues, fueron incorporados poco a poco. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya utilizaba la analgesia multimodal, la movilización, el manejo del tubo agresivo y
finalmente solamente añadieron pocos elementos que probablemente esos elementos no eran importantes de una vista para clínica. Y lo que pasa es que probablemente esos elementos no eran importantes para mejorar los outcomes, pero quizás esos elementos serían importantes para la calidad de vida o la satisfacción del paciente o del equipo. Otra cosa importante es que más la adherencia a los elementos. Hay muchos elementos en el programa ERAS y mejor son la adherencia de los elementos y mejor son los resultados. Por ejemplo, en ese estudio de Bristol, donde trabaja Tim Batchelor, y se puede ver que mejor era la adherencia a los elementos del programa ERAS, mejor los resultados en morbilidad y en descargo del paciente para casa. Así que ahora vamos a hablar un poco de la implementación, como lo hicimos aquí en Suiza. Así que, pues, al principio hay que decir que es un poco challenging. La verdad es que hay muchas cosas que hay que integrar durante las fases de una operación, y es no solamente poner un protocolo o guidelines, hay que hacer un poco más, hay que tener paciencia, leadership, pasión y motivación. El primero es la creación. La creación, pues, para eso tenéis que tener el soporte de la administración del hospital, porque hay que investir un poco, que sea por la enfermera clínica. Hay que crear también una database y, bueno, unas bebidas, carbohidratos, eso a lo mejor no es lo más caro, y también hacer documentos para los pacientes. Pero tener una clinical nurse es algo muy importante, ya lo vamos a ver. Luego, el hospital tiene que estar convencido del uso de un programa ERAS. Y por eso, si ERAS ya está aceptado, utilizado en otras especialidades, pues facilita mucho el discurso en frente de la administración. Ups. Perdona. Ok. Luego, hay que crear un equipo multidisciplinario, y antes de eso hay que identificar el líder. El líder es la cara del programa que va a promover, incitar y hacer que todo el mundo esté motivado en este programa. Luego, hay 3 disciplinas que se juntan con el líder, por supuesto el cirujano, una enfermera clínica y el anestesiologista. Pero, por supuesto, puedes añadir también fisioterapistas, ICU o nutricionistas. Para mí, la persona la más importante es la clinical nurse, que es el motor de ese programa, porque con ella se va a establecer, por supuesto, las guidelines y los diferentes documentos. Va a ser encargada de controlar la database y el seguido de los pacientes. Va a entrenar a las enfermeras, pero también los residentes. Y lo que hicimos también es que tiene una consultación especializada con el paciente para explicarle qué esperamos de él. Luego, hay que identificar el objetivo, qué grupo de pacientes pues vamos a hacer ERAS. Por supuesto, no creo que un wedge o alguna operación básica sea importante de tener un programa ERAS, y hay que definir qué paciente puede tener un programa ERAS. Antes de hacerlo, hay que identificar un poco qué es la baseline del servicio. Por supuesto, si en el servicio ya tiene una media de 2 días de hospitalización después de la lobectomía, pues por supuesto no va a aprovechar tanto de la introducción de un programa y probablemente ya se hace todo justo. Luego hay que ver de dónde se empieza y para ver dónde se quiere ir. Y por eso hay que examinar pues la duración de hospitalización, las complicaciones y si hay o no estandarización en el servicio. Luego hay que crear los diferentes
elementos del programa y eso está basado sobre las recomendaciones de las guidelines ERAS y ISTS. Por supuesto, hay que también adaptarlo en las prácticas del hospital. Por ejemplo, le puedo decir un ejemplo que está recomendado de hacer un bloqueo o un catéter paravertebral y en nuestro hospital pues los anestesistas no lo hacen y tenemos que hacer pues catéter epidural y hay cosas así que tienes que adaptar dependientemente de las prácticas en el hospital. Lo primero es el care map. El care map es un resumen de todo el programa y hay que integrarlo con los templates del hospital y aún mejor si hay un programa informático en el hospital, si todo está, se puede poner en el programa directamente del hospital. Hay que tener pocas opciones, así no hay grande variabilidad para los que lo utilizan. Luego, hicimos también unos documentos de información, que ese es muy completo, tiene unas 40 páginas y todo está explicado, qué serás, cómo va a planificar la operación. Hay muchas informaciones antes, después, en el descargo también, que se puede esperar y todo eso. Y todo está muy bien explicado para el paciente en un documento completo. Y ese documento, pues, lo compartimos también con las otras de especialidad en el servicio y nosotros pues cambiamos la parte torácica, pero una gran parte ya es casi lo mismo, dependiente, mismo en visceral o en urology, es lo mismo. Luego, el logbook del paciente, y eso es un documento que el paciente coge cuando está operado y tiene que marcar lo que está haciendo durante el día, cuando se moviliza, si tiene dolor, si tiene náusea, y es siempre agradable de ver el paciente con su pequeño logbook moviéndose en la planta para hacer sus 2 horas fuera de la cama. Porque el paciente pues, es activo y va a ayudarse para su retorno. Luego, importante la database, que es importante para el audit, el control de calidad y, por supuesto, la research clinical. Tratamos de hacer solamente checklist, así no se pierde información y no hay que poner por escrito porque si no es complicado. Tenemos nuestra database, pero ya les voy a decir que la database oficial de ERAS va a estar lanzada dentro de poco. Luego, la implementación, pues una vez que todos los documentos han sido aprobados por todo el mundo, hay que ponerlo en el estándar del hospital, planificar el lanzamiento oficial y planificar etapa por etapa del nuevo proceso. Y por eso antes hay que educar las enfermeras, los residentes, los cirujanos y los anestesiologistas. Bueno, pues ¿cómo era en Lausanne? Cuando empezamos era en 2015 más o menos. ¿Y cómo estaban las cosas? Pues como se puede ver, estábamos aumentando poco a poco la actividad en VATS lobectomías. No había estandarización en información, por ejemplo, no había care maps, no había clinical nurse, por supuesto. La consultación de anestesiología era complicada de organizarla antes. El paciente venía al día antes de la operación y estaba visto por el anestesiologista. Y por supuesto no había guidelines ERAS para la cirugía torácica y también pues había jefes con viejas tradiciones y siempre hacemos así desde hace 20 años y por qué hay que cambiar. De otra parte, ¿qué teníamos también en Lausanne? Teníamos al profesor de Martins, que era el jefe de la cirugía visceral, que era secretario de la sociedad ERAS. Él había introducido ERAS en su servicio desde 2011, desde el principio.
Su servicio también estaba considerado como centro de excelencia para ERAS y otras especialidades también habían empezado con ERAS, por ejemplo, urología, ginecología, y también habían participado a muchas publicaciones sobre ese tema. Así que, ¿cómo hicimos? Pues decidimos de empezar a finales de 2014. Luego, durante 6 meses, hicimos un documento para tener un presupuesto para una enfermera clínica. Y pues después de un año tuvimos el presupuesto para la enfermera clínica de la dirección. Luego tuve que encontrarla, hicimos juntos los diferentes documentos. Tenía acceso ya al primer draft de las guidelines, así que nos facilitó un poco las cosas. También hicimos una database y a entrenar también el equipo medical y enfermera. Nos cogió unos 6 meses para empezar. Y luego decidimos hacer un grupo que ya estaba más o menos estandarizado y si hacíamos casi lo mismo entre colegas, eran las resecciones anatómicas por toracoscopía. Y ahora pues lo ofrecemos también a los pacientes por toracotomía, pero yo diría que el 80% de la actividad es por toracoscopía aquí en nuestro servicio. Luego, ¿qué cambiamos? Pues finalmente, como puede ver, no tanto. Hicimos mucha estandarización. Por ejemplo, las informaciones. El paciente estaba seguido y visto por la enfermera clínica que iba a evaluar si se podía parar de fumar. Les daba los papeles del protocolo y hacía también ejercicios con el spirómetro. No teníamos premedication, lo paramos, dábamos bebidas con carbohidrato 2 horas antes de la operación. Luego, para la anestesia, hicimos algo, los anestesistas hicieron algo más estandarizado. Hacemos un bloqueo intercostal para la toracoscopía y luego los medicamentos, todo está más estandarizado. Luego, el manejo del tubo, pues con un sistema digital y lo dejábamos después de 400 mililitros por 24 horas y tratábamos también de parar la morfina una vez que el tubo estaba lejos. La evaluación. La evaluación es algo muy importante con ERAS porque finalmente el programa que permite de ver si en tiempo real las cosas que disfuncionan. Y eso es todo el interés de tener la database de la sociedad ERAS, porque es muy fácil de saber lo que pasa o no pasa, si hay, por ejemplo, dolores que son muy importantes y se puede mirar lo que pasó el mes antes o después, y eso nos va a ayudar mucho. Y luego, pues, adaptar en tiempo real. Si ves que hay cosas que disfuncionan, pues puedes cambiar. Es importante también de ver si hay problemas, si todo el mundo hace lo mismo o si hay diferencia entre colegas, y por eso hacemos un meeting una vez por mes con todo el equipo, o por supuesto ahora con el COVID es un poco más difícil, pero tratamos de vernos con la enfermera y el anestesista por lo menos una vez por mes. Hay que sostener el programa también porque es una cosa de introducirlo, pero luego hay que sostener ese programa, hay que mantener la motivación, el interés en ese programa y es importante de comunicar los resultados para dar un impacto positivo y hacer que todo el mundo continúe con ese programa. Esos son unos papeles que hicimos, ese es el primero que hicimos en 2018, en el Journal of Thoracic Disease, y en ese miramos los 50 últimos pacientes antes de ERAS y comparamos con los 50 primeros.
y vimos que pudimos, por supuesto, la gente estaba motivada, pero pudimos bajar la duración de hospitalización, bajar los puestos y también las complicaciones, y con ese papel pude ir a ver a la dirección y mantener el puesto de la enfermera clínica, que era justo para un periodo de 2 años, y con eso pude continuar con la enfermera clínica. Luego, hemos visto también que la adherencia es importante, mejor adherencia en los elementos, mejor son los resultados, por ejemplo, en las complicaciones pulmonarias, cuando se quita el tubo más rápidamente, y en la duración de hospitalización. Así que mejor es la adherencia, mejor son los resultados. Y ese es el último papel que fue publicado este año, donde miramos solamente las lobectomías por toracoscopía antes y después, y vimos que la duración de hospitalización y las complicaciones también eran reducidas después de la introducción de un programa ERAS. ¿Qué puedo compartir como experiencia después de todo eso? Primero, de vez en cuando es difícil obtener el consenso entre todos los cirujanos. Lo que quiero decir es que pues depende un poco del equipo, de la motivación y de los hábitos de cada uno. Y por supuesto hay que tirar todos en la misma dirección para facilitar todo eso. Luego, estamos en un hospital universitario donde hay muchas rotaciones, y eso tienes que tener en cuenta que pues cada 6 meses o cada año tienes que de nuevo empezar con los residentes, los anestesiologistas, las enfermeras, y siempre continuar a educar y a entrenar el equipo. Por supuesto, el rol importantísimo de la enfermera, que sin ella yo creo que no es posible, porque con nuestra actividad yo no llego a hacerlo todo, y por supuesto menos aún la database y todo eso, así que hay que tener un puesto de enfermera, si no, no me parece posible. Y la importancia también de reunirse para discutir de los problemas. Para acabar, pues finalmente pudimos tener el certificado ERAS para la cirugía torácica. Tuvimos que seguir unos seminarios durante un periodo de unos casi un año, y pudimos obtener ese certificado. Para acabar, ¿qué es el futuro de ERAS? Pues lo primero, hay muchos elementos aún que no están muy claro lo que hay que hacer, la definición exacta, o por ejemplo, qué es una movilización rápida, cuándo hay que hacerla, cuánto tiempo, de qué modo, qué paciente tiene que tener una prehabilitación o una postoperativa rehabilitación, qué tipo de rehabilitación también, para qué paciente. Aún no se sabe muy bien qué es el manejo optimal del tubo, y hay muchas cosas aún que investigar y tratar de conseguir un consenso. Por eso hay una discusión ahora para empezar de nuevo las guidelines, y bueno, estamos aún al principio y no puedo decir aún muchas cosas. Y lo más importante, que va a empezar el año próximo, es el lanzamiento de la database ERAS, que es muy completa, y es un gadget que realmente puede cambiar las cosas, porque en unos clics pues puedes saber muchísimas cosas, y es mucho más fácil que tener una database por Excel o no sé qué, y en unos clics pues puedes ver si el paciente el último mes o los últimos 6 meses, el dolor, si hay que cambiar cosas y todo eso, y realmente va a ser de una gran ayuda. Quiero dar las gracias al equipo aquí en Lausanne, y particularmente la Clinical Nurse, y unas gracias también a todos vosotros por darme la palabra y hacer esta charla. Gracias a todos.
Muy bien, muchas gracias, Michel, por esta charla tan clara y útil para nosotros. Ahora, si os parece, comenzamos el tiempo de discusión. Como he dicho antes, para esta discusión contamos también con el doctor Pablo León, que es el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Así que, Pablo, sin más, si quieres empezar con algún comentario o pregunta a Michel, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Antes de comenzar con la discusión, en nombre de la SEC, quiero agradecer al Servicio de Cirugía Torácica del Hospital de Santiago de Compostela su colaboración por estas sesiones tan interesantes y siempre con ponentes del primer nivel como Michel. Y por supuesto también quiero felicitar al doctor Michel González por su magnífica ponencia. Mientras los asistentes, como me habéis comentado, pueden hacer consultas a través del chat, yo quería preguntarle un par de cuestiones a Michel. La primera es que después de escucharle está claro que el programa ERAS lleva importantes beneficios. El problema que yo veo para implantarlo en un hospital como el mío, que suele un tamaño medio en España, es poner de acuerdo a la dirección, la enfermería y, por supuesto, a los servicios de admisión, cirugía torácica, rehabilitación, nutrición, etc. Ha hecho una exposición bastante amplia de cómo ha implementado el programa, pero me gustaría saber el truco para convencer y coordinar a toda esta gente y que todo el mundo reme en la misma dirección, porque yo eso es lo que veo más complicado. Es una buena pregunta. La verdad, lo que nos ayuda mucho, como lo dije antes, es que ya estaba implantado, ya estaba empezado en otras especialidades y por supuesto la ayuda del jefe de la cirugía visceral pues nos ayudaba mucho. Luego, hay también una enfermera responsable para ERAS en la cirugía visceral que conoce a muchas cosas y nos ayudó. Luego, no fue tan fácil tampoco con los colegas porque tenía en esa época también a un jefe un poco más mayor y que él pues tenía que poner 2 tubos y una catéter epidural cada toracoscopía y todo eso y tuvimos que adaptar un poco, pero fue interesante también de discutir y de cambiar. No hay que creer que en los primeros meses, en las primeras semanas, pues todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Por supuesto, hubo muchos problemas, había que estar detrás de las enfermeras para movilizar al paciente, al principio eso no andaba, tampoco teníamos la posibilidad de hacer la consultación para la enfermera. Tuvimos que encontrar unos locales también para que ella pueda hacer la consultación. Tuvimos también que aumentar la posibilidad de hacer consultaciones con anestesistas porque eso era un poco perdido en nuestro hospital y no se hacía casi nada por diferentes problemas, pero y al final era también algo importante. Y lo que hacemos es que el paciente viene, está visto por el cirujano y luego organizamos una nueva cita con el anestesista y la enfermera. Así el paciente no tiene demasiadas informaciones tampoco, porque si se queda todo el día y recibe 10.000 información, decidimos que tenía que hacer 2 veces, así era un poco más fácil. Pero, por supuesto, si ya está empezado en otras especialidades, porque finalmente hay que convencer la dirección de ayudaros y de darle un puesto de enfermera. Y luego, pues poco a poco las cosas van a ir. Pero si no dan dinero para una enfermera es complicado, la verdad. Bien, y la segunda pregunta va encadenada completamente con esta. En España, desde hace varios años, en algunos servicios de cirugía general, por ejemplo, en el Albacete se quiere implantar ahora,
se está utilizando la vía clínica RICA, que es una especie de programa ERAS. RICA es el acrónimo de recuperación intensificada en cirugía abdominal. Como ha comentado, el que ya estuviera puesto el programa ERAS en su hospital para cirugía abdominal le ha ayudado mucho. ¿Crees que se podría adaptar esta vía clínica RICA, que creo yo que es muy similar al programa ERAS, en un hospital, por ejemplo, como el mío, si se implanta en cirugía abdominal, para al cabo de un tiempo adaptar ese programa para cirugía torácica? Pues depende de cómo ve el programa ERAS. Si ve el programa ERAS como simplemente hacer estandización y que se moviliza el paciente y facilitar un poco las cosas, yo creo que es posible. Lo importante de un programa ERAS también es el audit, que significa que hay que mirar en tiempo real dónde están los problemas. Y eso, pues, el problema es de tener las informaciones y en ese sentido la database de ERAS va a ser de una gran ayuda para ver lo que se puede cambiar. Y también se ha visto en otras especialidades que si no estás detrás, si no miras, si la enfermera, por ejemplo, está de vacaciones o está parada por 1 o 2 meses, pues la gente ya para de movilizar, el paciente. Así que es algo que es importante para que la gente continúe. Hay que mirar los resultados de manera un poco, en poco periodo para ver si hay problemas y todo eso y cómo cambiarlos. Por ejemplo, al principio hemos visto que los pacientes tenían mucho dolor y no comprendíamos por qué y finalmente pues introducimos otros medicamentos para el dolor y pudimos ver que las cosas iban mejor y eso es el, la gran cosa de ERAS, es para cambiar en tiempo real. Luego, simplificar, es hacer estandarización, por supuesto, pues casi todos los servicios lo están o lo han hecho, más o menos. Pero la mentalidad de ERAS es hacer ese audit en tiempo real y ver cómo se puede cambiar las cosas rápidamente. Eso creo que es el más que el plus que se puede concebir. Pero por supuesto, movilizar, entrenar a las enfermeras y todo eso, eso se puede hacer en todo tipo de programa, pero hay que mirar los resultados también luego para ver si eso funciona o no. Muchas gracias. Y una última duda. Esta es una pregunta que no va encadenada con las anteriores. En los programas ERAS, una de las ítems es la retirada precoz del drenaje torácico. Pero hay veces que el drenaje no se puede retirar tan precoz porque No. tiene un débito abundante o fuga, etc. En estos casos, ¿mantenéis a los enfermos ingresados o los dais de alta con drenaje y revisión en consulta? Depende. ¿Sabe? En Suiza las cosas está que el paciente paga su aseguranza y la gente pues quiere quedarse hasta que el problema está arreglado. Es así. Y bueno, hay gente que después de un lapso de tiempo ya quieren irse para casa, pero en la vida real, pues la gente no se marcha del hospital antes de que el tubo está lejos, porque no le gusta estar con el tubo en casa. Es así. Y bueno, pues no. Sí, por supuesto, hay gente que se marcha con una válvula de Heimlich y bueno, tratamos de quitarlo cuando se puede, pero si hay fuga de aire, hay fuga de aire, no se puede quitar el tubo y mismo si quieres ir más rápido, pues no puedes y es así. No. Bien, pues yo ya no tengo ninguna pregunta más. No sé si en Santiago han hecho alguna pregunta a través del chat o queréis vosotros hacer algún comentario o alguna pregunta más. Sí, perfecto, Pablo. Seguimos con preguntas por aquí. ¿Tienes alguna pregunta? No tengo ya más. Michelle, una pregunta.
Yo creo que está más que demostrado el beneficio de los protocolos SERA, ¿no? Es decir, sabemos que disminuye las complicaciones postoperatorias, sobre todo las respiratorias, disminuye la estancia, tanto en la ICU como en la planta de hospitalización, incluso tiene beneficios económicos como has demostrado, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Pablo que por un problema de organización no siempre se implantan en todos los servicios que se deberían, ¿no? Es decir, con un beneficio tan demostrado, su aplicación no es tan amplia. Mi pregunta es, en aquellos servicios que no tienen instaurados los protocolos ERAS, de esos 45 ítems que habéis publicado en la ISTS, ¿cuáles crees que tienen mayor beneficio, mayor impacto en el paciente? Es decir, si tuvieras que escoger 3 o 4 de las recomendaciones, ¿cuáles crees que serían más beneficiosas para los pacientes? Quitar rápidamente el tubo. No, si quitas el tubo rápidamente, las cosas van bien, porque el paciente tiene dolor, no puede quitarse de la cama fácilmente. No, si se encuentra la posibilidad de quitar el tubo el día después o mismo el día mismo de la operación, pues la gente se marcharía muy rápidamente para casa, la verdad. No, pues no, el tubo por supuesto, pero eso va con las fugas de aire, depende de qué operas, si la calidad del pulmón y todo eso. ¿Qué haces? Luego, sí, movilizar al paciente rápidamente, yo creo que es importante. Las bebidas carbohidratos, bueno, puede ayudar, la verdad, no sé para la cirugía torácica si ayuda o no. Lo hicimos un poco como en las otras especialidades, parece ayudar un poco, pero no lo sé. El manejo del dolor, por supuesto, si hay que manejar muy bien el dolor, así puedes hacer fisioterapia, puedes salir de cama, irte a pasear y todo eso, pero eso va también con el tubo. Y también informar bien el paciente. Yo creo que si informas bien el paciente, tienes muchos menos problemas que si no está informado. En vuestra experiencia, ¿cuándo empezáis a movilizar a los pacientes? ¿Ya en el mismo día, en la tarde después de la cirugía, en la reanimación, Sí. al día siguiente? No. Así que los pacientes pues van en la, ¿cómo se dice en español? Después de la operación en la recovery room y luego pues se suben a la planta. Antes todos los pacientes iban en los intermediate care, no sé cómo se dice, y ahora van en la planta normal, van para cama y luego las enfermeras, una vez que están arriba, yo diría 2 o 3 horas después, pues le hacen levantarse, no tienen catéter para orinar, tienen que levantarse. Hacemos un bloqueo que normalmente funciona unas 24 horas, así que pueden irse lejos y tratamos también de hacerle comer en la mesa con los pacientes o en la mesa de su habitación, depende. Pero sí, en la cena de la noche tratamos de hacer que pueda cenar en la mesa, en su mesa. Sí, no, yo quería preguntar si podrías extenderte un poco más sobre la base de datos ERAS. ¿Cuál es un poco el proyecto que hay con esa base de datos? ¿Va a ser simplemente un modelo, una lista de ítems o realmente va a haber una base de datos a la que vamos a poder subir casos los cirujanos? ¿Cuál es la intención de esa base de datos? De ERAS. Sí. Pues hay diferentes posibilidades. Es muy completa, hay que decir, me parece demasiado completa, hay que tener a alguien para completar todos los ítems, pero se puede hacer muchas cosas. Lo primero es mirar en tiempo real lo que está pasando en tu servicio y luego, por supuesto, pues es publicar los resultados porque hay muchísimos ítems y muchísimas preguntas que te puedes ponerte o hacer. También se puede comparar con otros centros. Eso no sé muy bien aún si hay posibilidad o quién dirige todo eso, pero
por supuesto, tus propios datos están para ti y luego también se puede hacer también un benchmarking para comparar con los otros centros, si es posible. Yo creo que sí será posible. Y Michelle, una cosa, en esas recomendaciones de la ISCS en las que participaste, incluye pacientes de 1966 hasta el 2017. Y se incluyen 45 recomendaciones como comentamos. ¿Tú crees que tendrá que haber una actualización de ese documento? Porque sí es cierto que, como dijiste, en ese documento no se incluyen ítems importantes, por ejemplo, como la cirugía sin intubación, la cirugía robótica, los diferentes tipos de cirugías mínimamente invasivas. Es decir, hay recomendaciones que no están y que posiblemente sean necesarias añadir en próximas actualizaciones. Entonces, bueno, no sé si nos puede dar algún tipo de información, si la ISPS va a hacer alguna nueva, como un update de las recomendaciones, si serán publicadas pronto. No, pronto no sé. Pero no, por ejemplo, en colorectal han hecho ya 3 o 4 guidelines, así que no, es algo que normalmente está repetido. Tuve una discusión con Tim Batchelor y ahora pues hay una primera discusión justo para ver quién puede participar, cómo y todo eso. Así que aún está al principio, yo diría. Pero antes de todo eso hay que esperar unos años, por supuesto. Luego, sí, habrá que adaptar y cambiar cosas porque era una primera versión y siempre es imperfecta, yo diría. Así que a ver si la segunda será un poco más justa o más adaptada al periodo. Y, por último, por mi parte, aprovechando que tenemos a Pablo aquí con nosotros, Pablo, yo cuando revisaba este tema hace unos meses, descubrí que había un grupo español de rehabilitación multimodal, en el cual hay un grupo de trabajo específico de cirugía torácica, que supuestamente publicó un protocolo ERAS para nuestra especialidad en el año 2014, pero que yo nunca llegué a encontrar en ninguna página web ni nada. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor es un buen momento para que desde la SEC, desde la Sociedad Española, pues se cree un grupo de trabajo que un poco avance en esta materia, incluso que haga acuerdos con la sociedad CERA, se establezcan unas unidades, unas acreditaciones de centros de excelencia donde apliquen estos protocolos. No sé qué te parece esta idea. Me parece una magnífica idea. Yo del protocolo ERAS tengo conocimiento que en algunos centros se ha querido implantar. El doctor Moreno lo quería implantar en el Ramón y Cajal, no sé si estará funcionando o no, pero esto se paró y luego ya vino el COVID y ya nos paró a todos completamente, pero yo creo que a ver si salimos un poquito de esta situación otra vez de pandemia, nos recuperamos un poco y creo que es una magnífica idea hacer un grupo de trabajo en la SEC para intentar implantar el sistema programa ERAS en unos cuantos, por lo menos, centros en España. Una pregunta más. Sí, me quería preguntar. Hola Michelle, aquí Álvaro Sánchez. Quería preguntar, porque has recalcado mucho la importancia de su papel en la figura de la enfermera clínica. No sé si entendemos muy bien cuál es el papel de esta enfermera o cuál es su diferencia con otra enfermera de planta. ¿Cuáles son las diferencias o cuál es el papel que lleva a cabo esta figura? La enfermera la escogí, trabajaba como enfermera normal en la planta y trabajaba en visceral, así que ya conocía el manejo del paciente, a movilizarlo, la estandarización y todo eso. Y cuando elegí a ella, pues ella conocía un poco ERAS de manera general, pero no conocía muy bien la cirugía torácica. Y lo que hicimos es que trabajaba como enfermera en la planta porque tuve solamente el puesto para 60%. Así que trabajaba unos 30% en la planta, como enfermera en la planta, y luego 60% con ERAS. Y con ERAS, pues, ¿qué hacía? Tenía las consultaciones con los pacientes. Bueno, tenía depende de las semanas, pero 5 o 6 consultaciones que organizar.
Luego tenía que estar detrás las enfermeras. Seguía también los pacientes durante la hospitalización. Venía a ver los pacientes para ver cómo andaban. Luego, una gran parte también que es un poco, no lo más lo más aburrido, yo diría, es la colección de las data para la database. Y también a ver cómo se puede mejorar el programa y eso hay que discutir un poco. También estaba detrás todo el mundo, los asistentes, los residentes, para ver si daban los buenos medicamentos y todo eso. Y bueno, con 60% estaba bien ocupada. Pero tienes que quitarla del servicio, porque si es cada vez una nueva, es complicado. Y luego, pues depende también del tamaño del servicio. Si hay un gran servicio, pues probablemente quizás 2 a 50%, no sé qué, para cambiarse un poco. Eso es posible también, ¿no? Pero no somos un gran servicio, es una actividad correcta. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos ya la sesión. Michel, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. La verdad que nos ha sido muy útil saber vuestra experiencia en Suiza. Gracias por la invitación. No, sí, perdón. No, gracias por la invitación, gracias a todos. Fue un placer. Y pues espero veros en real y no en virtual, porque Esperamos todos. creo que ya estamos todos hartos de esa situación. Pero bueno, por lo menos podemos vernos y compartir ideas y experiencias, y es una buena cosa. Pues nada, Michel, muchas gracias y sobre todo también gracias por el esfuerzo de dar esta charla en español, que bueno, ha sido genial. Y bueno, Pablo, lo mismo también, muchas gracias por estar hoy con nosotros. El próximo año pues tendremos más sesiones externas, en las cuales también esperemos seguir colaborando con la Sociedad Española de Cirugía Torácica y que sea útil para todos sus socios. Así que nada, sin más.